Este imperio controló el destino de una quinta parte de la humanidad durante más de 4000 años. Y su historia está escrita no solo en piedra, sino en los huesos de los cielos. Soy Amun-Ka, y hoy viajamos al corazón de la civilización más longeva y compleja de la Tierra, China antigua. Para entenderla, debes olvidar lo que conoces. Aquí, el poder no era solo político, era celestial, un pacto eterno entre el gobernante y el universo. Los emperadores no se llamaban a sí mismos reyes, eran el Hijo del Cielo, y su autoridad era un mandato divino, un permiso cósmico para ordenar el mundo. Pero ese permiso tenía una cláusula letal: gobernar con virtud o caer en el olvido. Cuando el cielo se enojaba, cuando las sequías arrasaban las cosechas o las inundaciones devoraban aldeas, el mensaje era claro: el mandato se había retirado. Y entonces los imperios ardían. Esta es la danza constante de la historia china, un ciclo de creación y destrucción que forjó una cultura inmensa, donde la gloria y la tragedia son las dos caras de una misma moneda celestial. Una civilización que no solo construyó murallas, sino que erigió los cimientos mismos de la burocracia, la filosofía y la tecnología que definirían al mundo. Prepárate, porque en los próximos minutos no solo recorrerás siglos, descifrarás el código de un legado que aún late en el corazón del gigante moderno. Todo comienza en la bruma de la leyenda y el polvo de los milenios, con la dinastía Xia. ¿Existió realmente? Los arqueológicos debaten, pero su sombra es tan poderosa que la historia y el mito se funden en un solo relato fundacional. Imagina las riberas del río Amarillo, un torrente caprichoso y destructivo que necesitaba ser domado. Yu el Grande, un héroe casi divino, no lucha con bestias mitológicas, sino con las aguas mismas. Durante 13 años canaliza el caos, creando diques y desviando corrientes, un esfuerzo titánico que le costó deformidades físicas, una prueba de su sacrificio por el pueblo. Este acto de dominio sobre la naturaleza no era solo ingeniería, era la primera manifestación del orden celestial impuesto sobre el caos terrenal. Los Xia, se dice, fueron los primeros reyes, los primeros en gobernar con un atisbo de aquel mandato del cielo que todo lo rige. Pero fue con la dinastía Shang donde la historia china adquiere una voz tangible, una voz escrita en hueso y bronce. Aquí, el poder ya no es solo terrenal, es profundamente ritual. Los reyes Shang eran chamanes supremos, y su comunicación con los dioses no era una oración silenciosa, era un espectáculo craqueante y violento. Tomaban huesos de buey o caparazones de tortuga, inscripciones con preguntas cruciales. ¿Ganaremos la batalla? ¿La cosecha será abundante? Luego, aplicaban una barra metálica al rojo vivo, haciendo que el hueso se fracturara. El pattern de las grietas, leído por sacerdotes adivinos, era la respuesta divina. Estos huesos oráculo son los archivos más antiguos de China, la primera biblioteca de lo sagrado. Y mientras sus sacerdotes leían el futuro, sus artesanos dominaban el presente con un material que era magia solidificada, el bronce. Fundían con una perfección espeluznante vasijas rituales de intrincada decoración, armas letales y carrozas de guerra. Sus ciudades, como Yin, eran fortalezas de tierra apisonada, centros de un poder que se medía en rituales, en metal y en guerra. Pero toda dinastía lleva la semilla de su propia destrucción. Los últimos reyes Shang, se dice, se volvieron decadentes y crueles, perdiendo la virtud, el de, que el cielo exigía. Y entonces surgió un nuevo poder desde el oeste, los Zhou. Su golpe maestro no fue solo militar, fue ideológico,
una de las armas políticas más poderosas jamás concebidas. Los Zhou proclamaron que el cielo, disgustado con la tiranía Shang, les había transferido el mandato divino. Ellos no eran meros conquistadores, eran los instrumentos de la justicia celestial. Esta idea, el mandato del cielo, se convirtió en la piedra angular de toda la política china durante 3000 años. Era un arma de doble filo. Justificaba tu ascenso al poder, pero también legitimaba tu caída si gobernabas mal. Un concepto capaz de construir imperios y reducirlos a cenizas. Los Zhou gobernaron durante siglos, pero con el tiempo su poder central se desvaneció, y el mandato parecía difuminarse entre docenas de estados vasallos que empezaron a codiciarlo para sí mismos. Esto nos lleva al período más sangriento y convulso de la China antigua, la era de los reinos combatientes. Imagina el mapa: 7 colosos, 7 ambiciones monstruosas luchando por el control total. No era una simple pelea, era un ajedrez gigantesco con millones de piezas humanas. 70 años de guerras constantes, de alianzas traicionadas, de estrategias que aún se estudian en academias militares. Cada reino tenía su personalidad feroz. Qin, en el oeste, era la máquina de guerra perfecta. Disciplina espartana, leyes brutales que recompensaban la conquista y castigaban la deslealtad. Un estado enfocado en un solo objetivo, con una obsesión inquebrantable. Chu, en el sur, era riqueza y tradición. Un gigante cultural que se veía a sí mismo como el heredero legítimo. Zhao, con su caballería feroz y sus generales temibles, era el poder militar puro. Han, más pequeño, jugaba el juego de la diplomacia y la intriga con maestría. Qi y Yan completaban este panorama de hierro y fuego. Los filósofos recorrían los reinos vendiendo sus ideas sobre cómo gobernar, pero solo una filosofía resonó en el frío corazón de Qin: el legalismo. Una doctrina que creía que solo el castigo severo y la recompensa calculada podían controlar a los humanos. Y Qin la adoptó con fanatismo. Bajo el rey Shen, más tarde conocido como Qin Shi Huang, el reino de Qin se convirtió en un volcán de ambición. Sus campañas fueron una carnicería calculada. Batallas como la de Changping, donde se dice que cientos de miles de soldados de Shao fueron enterrados vivos, mostraban el nuevo nivel de horror. La unificación de China en el 221 a.C. no fue un matrimonio, fue una aniquilación. Qin Shi Huang se autoproclamó el primer emperador, un título que resonaba con la ambición de un dios. Su reinado fue un huracán de logros y atrocidades. Estandarizó todo, la escritura, para que sus órdenes se entendieran en todo el reino, la moneda, para controlar la economía, la anchura de los ejes de los carros, para que las carreteras surcaran el imperio con eficiencia brutal. Construyó caminos y canales, conectando su vasto dominio con venas de infraestructura. Y para protegerse de los nómadas del norte, unió y amplió las fortificaciones existentes, creando el primer gran tramo de lo que sería la Gran Muralla China, una cicatriz de piedra y tierra sobre el lomo del norte de China, construida con sangre y sudor de incontables trabajadores forzados. Pero su miedo no era solo a los invasores, era a las ideas. Creía que la historia anterior a él era un desorden que debía ser borrado. Ordenó la quema de libros, una destrucción sistemática de textos filosóficos y históricos, especialmente los confucianos, que hablaban de virtud y gobiernos pasados. Se dice que enterró vivos a 460 eruditos que se opusieron a él. Su búsqueda no era solo el poder terrenal, era la inmortalidad. Gastó fortunas en buscar elixires mágicos, y para su viaje al más allá, ordenó la creación de su guardia eterna,
el ejército de terracota. No son estatuas decorativas, son una legión congelada en el tiempo, más de 8.000 guerreros, cada uno con rasgos únicos, con armas reales, carros de guerra y caballos, todos mirando hacia el este, listos para defender a su emperador en la otra vida. Es el monumento definitivo a la paranoia, la ambición y la creencia inquebrantable de que el poder, de alguna manera, podría trascender incluso a la muerte. Pero los imperios construidos solo con miedo y fuerza bruta rara vez perduran. Qin Shi Huang murió y su dinastía se colapsó casi de inmediato bajo el peso de su propia tiranía. El cielo, aparentemente, había retirado su mandato. De sus cenizas surgió una dinastía que aprendería de sus errores. Los Han. Si Qin fue el arquitecto brutal que unificó China a martillazos, los Han fueron los sabios que la convirtieron en un hogar, en una civilización consciente de su propia identidad y grandeza. Gobernaron durante 4 siglos, un período tan formativo que el grupo étnico mayoritario de China todavía se llama a sí mismo Han. Su gran innovación fue comprender que para gobernar un imperio tan vasto no bastaba con la fuerza, se necesitaba un sistema. Y así perfeccionaron la burocracia imperial, creando un sistema de exámenes civiles que con el tiempo permitiría que hombres talentosos de origen humilde, aunque principalmente de élites educadas, accedieran al poder basándose en su mérito y conocimiento, no solo en su linaje. Fue una revolución silenciosa, pero profunda. Adoptaron el confucianismo no como una filosofía perseguida, sino como la doctrina oficial del Estado. La idea de virtud, armonía familiar y respeto por la jerarquía se convirtió en el pegamento social que mantuvo unido al imperio. Bajo los Han, China floreció intelectualmente. Inventaron el papel, revolucionando para siempre la forma en que se registraba y transmitía el conocimiento. Crearon el primer sismógrafo del mundo, un ingenioso artilugio con dragones y ranas de bronce que indicaba la dirección de un terremoto. Avanzaron en metalurgia, medicina y astronomía. Pero quizás su logro más legendario fue abrir el mundo. El emperador Wudi envió al enviado Zhang Qian hacia el oeste, una misión que allanó el camino para la ruta de la seda. De repente, China no estaba sola. Sus sedas, las más preciadas del mundo, recorrían miles de kilómetros hasta Roma, a cambio de vidrio, joyas y jorses de Asia Central. Las ideas viajaron con las mercancías. El budismo comenzó su lento viaje hacia China por esta ruta. Los Han transformaron a China de un conjunto de reinos conquistados en un faro de cultura, comercio e innovación. Un imperio que miraba hacia afuera con confianza. Establecieron el modelo de lo que significaba ser China. Un modelo que todas las dinastías posteriores mirarían con nostalgia y ambición. Sin embargo, el mandato del cielo nunca es permanente. Como había pasado con los Zhou, el poder central Han se debilitó, corroído por intrigas palaciegas, rebeliones campesinas, como la de los turbantes amarillos, y generales ambiciosos. El imperio se fracturó, sumergiéndose en otro período oscuro de división, la era de los 3 reinos. Este no fue un simple vacío de poder, fue una época de leyenda, de heroísmo trágico y traición épica que ha alimentado la literatura, el ópera y los videojuegos hasta el día de hoy. 3 estados se alzaron: Wei en el norte, Shu en el oeste y Wu en el sur. Fue una guerra fría caliente, un triángulo de tensiones y batallas espectaculares donde la estrategia superaba a la fuerza bruta. Nombres como Cao Cao, el déspota brillante y paranoico de Wei, Liu Bei, el pretendiente virtuoso de Shu, y Sun Quan,
el astuto señor de la guerra de Wu, se convirtieron en arquetipos. Y sobre todos ellos, la figura del estratega supremo, Zhuge Liang, el dragón durmiente de Shu, un genio táctico cuyas hazañas, como la de las flechas prestadas o la formación de la piedra de los 8 arrays, rayaban en lo sobrenatural. Esta era enseñó a China una lección dolorosa. Incluso la gloria más consolidada es frágil. La unidad se había roto, pero de la división, como siempre en China, surgió un renacimiento aún más deslumbrante. La edad dorada de las dinastías Tang y Song. Los Tang resucitaron el poder imperial con una explosión de color y confianza. Su capital, Chang'an, fue la metrópolis más grande y cosmopolita del mundo, un imán para comerciantes, artistas y poetas de toda Asia. La poesía floreció con figuras inmortales como Li Bai y Du Fu. El arte Tang, con sus cerámicas Sankai de 3 colores y sus esculturas de camellos y damas de corte gráciles, exuda poder y sofisticación. Era un imperio que irradiaba cultura. Luego vinieron los Song y cambiaron el mundo para siempre. Su reinado fue menos expansivo militarmente, pero intelectualmente fue una supernova. Fue una revolución industrial en ciernes. Perfeccionaron la pólvora, transformándola de un fuego artificial para divertir a la corte en un arma que cambiaría para siempre la naturaleza de la guerra. Perfeccionaron la brújula, permitiendo una navegación oceánica precisa que abriría los mares del mundo. Desarrollaron tipos móviles de imprenta décadas antes que Gutenberg, democratizando la impresión. Sus avances en matemáticas, astronomía e ingeniería hidráulica fueron colosales. La economía se monetizó con el primer papel moneda del mundo. La vida urbana floreció en ciudades abarrotadas y vibrantes. Fue en esta era cuando China inventó, en esencia, las herramientas del mundo moderno, mientras Europa aún navegaba en su Edad Media. Fue el cenit de la creatividad china, una prueba de que la fragmentación siempre es el preludio de una nueva y más brillante unidad. Pero el ciclo continúa. El esplendor Song los hizo ricos, pero también un objetivo jugoso. Y entonces, desde las estepas del norte, llegó la tormenta final, los mongoles. Liderados por Kublai Khan, el nieto del temible Genghis Khan, estos jinetes nómadas, los amos de la guerra relámpago, barrieron todo a su paso. La caída de los Song fue brutal. Por primera vez, toda China estaba bajo el dominio de un poder extranjero, la dinastía Yuan. Fue un choque cultural cataclísmico. Los mongoles eran conquistadores, no administradores. Despreciaban la burocracia confuciana y colocaban a mongoles y extranjeros de Occidente, como Marco Polo, en posiciones de poder. Fue un siglo de humillación nacional, pero también de intercambio global sin precedentes. La ruta de la seda floreció bajo la Pax Mongólica, conectando Europa y Asia como nunca antes. Sin embargo, el cielo, una vez más, pareció rechazar a los gobernantes que carecían de virtud. Los mongoles fueron expulsados por un levantamiento popular y una nueva dinastía china nació de las cenizas, los Ming. Fue un regreso triunfal a las raíces, un renacimiento del poder Han. Los Ming eran pragmáticos y poderosos. Tomaron la muralla desgastada de los Qin y los Han y la revistieron con el icono que conocemos hoy. Esa imponente serpiente de ladrillo y piedra que serpentea por las montañas. Un símbolo eterno de determinación y aislamiento. Bajo el emperador Yongle, China lanzó la aventura marítima más audaz de la historia antes de los europeos. Los viajes del almirante Zheng He. Su flota de tesoros, con barcos que dwarfaban a los de Colón, navegó por
el Océano Índico hasta las costas de África, mostrando la bandera Ming y regresando con embajadores y maravillas exóticas. Fue un destello de potencial imperial global. Los Ming también embellecieron el imperio. La ciudad prohibida en Pekín, con sus techos de oro y sus salones de audiencias, se convirtió en el centro místico del poder celestial. La porcelana azul y blanca Ming se convirtió en la más fina del mundo. Pero incluso este resplandor se oscureció. La paranoia llevó al aislamiento, la burocracia se volvió rígida y el poder se corrompió. Fue la última gran dinastía china genuina, el último acto de una obra de 4000 años, antes de que el mundo moderno irrumpiera con sus cañones y sus demandas.